Saludos amigos míos, sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Bien, este videoprograma voy a hacer una versión 2.0 sobre un tema bastante interesante que, si bien yo no concuerdo con todo este escrito, que es un fragmento de la danza final de Kali escrito por Ibn Asad, es muy importante porque nos menciona en este apartado el plan de desintegración de la familia. Es muy importante y, como repito, no concuerdo en todo con el autor, pero nos deja una reflexión bastante buena sobre la realidad en la que vivimos. Así que comencemos, pónganse cómodos, es un video largo, así que aquí empieza esto. Intentemos ponernos en el lugar de un globalista que busca un control absoluto del individuo, que es el que lo que él considera como su siervo, su vasallo, su esclavo, ¿ok? Entonces, ¿cuál será la última oposición que encontrará en su psicópata ambición de controlar a los pueblos? Bueno, pues todo individuo, miembro de cualquier comunidad humana, tiene un sano y natural mecanismo de defensa en su familia. Si te atreves a atacar, por ejemplo, a un gitano, pues tienes que saber que después de agredirle a este, vas a tener que derribar también a sus primos, a sus tíos, a sus cuñados, a los vecinos, ¿no? Aquí en México, si te metes con alguien, te metes con toda la familia, ¿no? Entonces es parte de lo mismo. Si llevamos esto a un nivel más amplio, comprenderemos que el proceso globalizador tiene como mayor enemigo a esto que se le conoce como la unidad familiar. Si el individuo no tiene familia, queda indefenso a cualquier ataque gubernamental. Si el individuo no tiene padre que le infunda coraje y osadía, estará sin defensa ante el adoctrinamiento secular del establishment. Si un individuo no tiene madre que le dé cariño y protección, el poder político podrá criar, entre comillas, a esta persona al antojo de sus intereses. En palabras claras, si tu papá, si tu mamá, el gran hermano, tiene vía libre para devorarte. Y bueno, aquí como paréntesis, no quiere decir que mamá se encargue de algo y papá de otra cosa, no, se habla en general, ¿no? Eso es, hay algo, un matiz que yo digo, no necesariamente mamá es la que debe de criar o enseñarle al hijo, también el papá. Ahora, continuando, Adam Weishaupt, que decía que los Illuminati de Baviera se buscara la destrucción de la familia. Charles Darwin dijo una vez también: si podemos motivar a las mujeres a ir detrás de los beneficios materiales, dejarán de tener hijos. Y eso lo estamos viendo en la cultura actual, ¿no? En la cultura occidental. Pero si bien podemos decir, es que eso pues es algo clasista, es algo, vamos a ponerlo, sexista, ¿no? Porque ¿qué tiene de malo que una mujer acceda al mercado laboral? Bueno, no tiene nada de malo. El problema radica ahora en el que, pues, tanto ambos padres que estén trabajando no tienen la posibilidad de criar a un hijo. Por lo general los cría la estancia infantil, el kinder, la escuela, la televisión. ¿Y dónde queda el núcleo familiar? ¿Ok? Digo, no es que a fuerza se tenga que quedar la mujer. Podría que el hombre se quede y la mujer salga a trabajar, pero ahí depende de cada uno. Entonces ahí se está rompiendo un núcleo familiar. Y esto que decía Charles Darwin, se está viendo que efectivamente al momento en el que pues alguno de estos dos accede al mercado y a querer los beneficios materiales al estar trabajando, ¿qué es lo que pasa? Vean cómo está Japón, vean cómo están las tasas de nacimiento en Europa y países de primer mundo por lo general, ¿no? Digo, también en América Latina, que no alcanza el sueldo de solamente uno de los padres para poder hacer frente a toda la familia. Vean lo que ocurre. Decía H.G. Wells: muchos piensan que solo fue un escritor de ciencia ficción, pero tiene escritos por un nuevo orden mundial. Wells hizo explícito que para llevar a cabo este proyecto debemos destruir y terminar la obsoleta unidad familiar. Julian Huxley dijo: si introducimos una sociedad que devalúe la vida humana y sacamos a la humanidad de su altar como ser privilegiado del planeta, entonces podremos llevarlo a nuestra sociedad controlada como población útil. Propaganda de 1920 de Barnes sentó las bases de la ingeniería social, tal y como la conocemos y la sufrimos en la actualidad. El primer ensayo fueron los años 20, The Happy 30s, en periodo de entreguerras. Instituciones norteamericanas, en extremísima hermandad con las británicas, implementaron la primera revolución sexual. Charleston Dance, cigarrillos para mujeres, cabarets,
etc. El cine sonoro aparece ya en 1927, de manos de la productora Warner, The Jazz Singer. Se introduce en la sociedad la cocaína. Los Freud y compañía ya la habían estado probando empíricamente años atrás, y las mujeres se cortan el pelo como los hombres. Las consecuencias son que se quintuplica en Estados Unidos el número de orfanatos controlados por el gobierno. Se triplica el número de divorcios y se multiplica en una proporción no determinada el número de contagios de enfermedades venéreas. Aquí, Lavrenti Beria dijo en la reunión de la Internacional Socialista en 1934, llevaba un siglo a alterar la estructura cultural de una nación. Con los medios que tenemos ahora se puede cambiar en 5 años. Y ojo, 1934. Hoy en día, ¿cómo se puede modificar absolutamente todo? Pues en menos de un mes. Ahí están los medios alternativos que todo mundo tiene acceso en el momento que quieran, como quieran, de que quieran, pero hay una línea. Ahora, Lord Bernard Russell, el filósofo eugenista, dijo The Impact of Society on Societies en 1951. Ya nos habla de una sociedad diseñada y fabricada por una tiranía tecnocrática. The Made Society, Design Society, Create Culture son expresiones cotidianas en la fraseología russelliana. El señor Russell dijo: al construir una sociedad narcisista, en donde todos están preocupados por sí mismos, la población no se va a levantar por nada ni nadie, y así el gobierno dominará a cada individuo directamente. A partir de la segunda mitad del siglo XX, comienza una escalada de ataques en la estructura social y familiar de todo el mundo, con periódicos revolucionarios culturales y tecnológicos que arrasarán los resquicios de sustratos culturales genuinos. Apriétense los machos. Devastación de la mujer. Aquí la actualización secular del arquetipo femenino. Galton, Wells, Huxley, Russell, todos ellos hombres. Todos hicieron explícito identificar a la familia tradicional como el enemigo a batir en su sociedad ideal. Si meditamos en ello, es lógico que no haya nada más temible para los globalistas que la capacidad del amor, la protección, la ternura innatas en toda mujer. Si la fuerza política quiere adoctrinar a las nuevas generaciones, saben que tienen que, número 1, aniquilar a las madres, número 2, convertir a las madres en estériles repetidoras de la propaganda. ¿Qué hicieron? Pues hicieron ambas cosas. Tanto los soviéticos como los banqueros industriales angloamericanos, en última instancia, son los mismos. Financiaron periódicos revolucionarios culturales que dieron una ilusión de liberación a la mujer que a partir de este momento se vio obligada a competir laboralmente. El éxito inmediato de esta maniobra fue la duplicación de la recaudación fiscal. Ahora, el establishment se garantizaba un doble momio con el saqueo a través de los impuestos tanto del padre como de la madre. Los dos trabajaban, los dos cotizaban, los dos son sangrados. Por supuesto, la maniobra no se quedó ahí. La educación de los hijos de las llamadas madres trabajadoras fue adjudicada a una recién estrenada televisión que en los años 50 y 60 hacían su estelar aparición. Los índices de divorcio se dispararon exponencialmente a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XX. También el de los abortos y el de los orfanatos gubernamentales. Paréntesis a esto, extrapólenlo al día de hoy. ¿Qué pasa con los medios alternativos? ¿Qué pasa con este bombardeo de ideologías de género? ¿Qué pasa con este bombardeo que está sucediendo ahí sobre los pro vida, los pro aborto y demás, ¿no? La división de las sociedades. Esto, dense cuenta, amigos que están en Argentina, ¿qué pasa ahí? Amigos que están escuchando desde España, ¿qué pasa con los problemas de género allá? A ver, sigamos. Todo el movimiento feminista fue financiado y soportado por las mismas instituciones públicas y privadas que aquí se han citado. Existen libros muy buenos que tratan este tema. Cito, por ejemplo, Seeds of Destruction de F.W. Ed Hall. La implementación de todo esto fue y es global, y aunque Europa y Estados Unidos fue su laboratorio de pruebas original, en el siglo XXI ya se puede evaluar su alcance. Millones de mujeres incapacitadas y lisiadas científicamente para ejercer como tales, como esposas, como madres, como compañeras de vida. El Novus Ordo Seclorum busca la erradicación de las diferencias sexuales en su dimensión sacra y eminente.
Por ello, la mujer moderna es solo mujer en el aspecto exterior que aún tiene utilidad publicitaria y económica. Si las mujeres cada vez son menos mujeres, ¿qué está ocurriendo con los hombres? Pues la devastación del varón, actualización secular del arquetipo masculino. ¿Qué está ocurriendo con los hombres? Lo mismo que con las mujeres, han conseguido neutralizar los activos viriles que necesita toda comunidad para defenderse: el vigor, la valentía y la lealtad. Para ello, la ingeniería social globalista se ha servido de instrumentos de programación de las masas, como el deporte. Los instintos tribales de agrupación y defensa son controlados a través de espectáculos deportivos. Han conseguido que la furia de un varón ante la injusticia, la barbarie y el ultraje se controle y se canalice a través de la simpatía sentimental hacia un equipo deportivo. Han conseguido disfrazar el sentimiento de pertenencia a una comunidad con los colorines de una camiseta, las mascotas y los aros olímpicos. Han conseguido captar la atención del varón con una simulada pantomimia de valores heroicos, sin ningún egoísmo ni valor. Eso es el deporte. Otro instrumento para desvirilizar al hombre moderno e incapacitarlo de cara a la formación de una familia ha sido el erotismo. La psicología conductivista aplicada a las masas sabe que un varón bombardeado con estímulos eróticos constantes acaba acostumbrándose al contenido erótico de tal forma que su libido queda desvigorizada y reducida a lo estrictamente biológico genital. Algunos lectores jóvenes se sorprenderán, pero así es. Cuanto más derroche de energía sexual, menos virilidad. Más claro, cuanto más pornografía, menos fuerza viril. Y esta masculinización espiritual del varón y la animalización de su sexualidad favorece una tribalización del adulterio, en la actualidad generalizada en todos los países occidentales. A quien no le quede claro que el varón es cada vez menos viril, menos leal y menos vigoroso. Existen otras herramientas importantes en esta desvirilización del hombre moderno, como la industria farmacéutica, la industria alimenticia o la industria del entretenimiento. Incluso en términos cuantitativos y físicos, la OMS reconoce que la calidad del esperma de la población estadounidense se ha reducido en los últimos 30 años en niveles inexplicables. Algo parecido pasa con los europeos y con todos los varones de un mundo ya globalizado. Y si todos reconocemos que este mundo ya está globalizado, pregunto, díganme señores, ¿quién lo ha globalizado? Y esto es clave. La familia no ha muerto en menos de un siglo por un proceso natural. Se ha cometido un asesinato con alevosía. Existen presupuestos anuales de millones de dólares dirigidos a instituciones, fundaciones y think tanks que buscan optimizar el control tecnocrático sobre una población valorada como un rebaño de ovejas. Departamentos militares, servicios de inteligencia, ministerios públicos, instituciones filantrópicas, todos persiguen un mismo objetivo. Llámenlo socialismo si quieren, y verán en qué problemática se meten. La mayoría de los profesionales involucrados en estos organismos no saben ni quieren saber para qué agenda están trabajando y se limitan a actuar según un adiestramiento profesional. El 99.99% de los psicólogos, psiquiatras, sociólogos, educadores, relaciones públicas, publicistas, burócratas varios van a preferir desoír esta información porque una cuestión de manera de supervivencia de la mentalidad de rata. Siempre van a argumentar, yo solo hago mi trabajo. ¿Y cuál es ese trabajo? Pues romper la barrera que protege al individuo del establishment político muy interesado en controlar cada faceta del ciudadano global. Esa barrera es la familia y ese ciudadano eres tú. Entonces, señores, ¿ustedes qué opinan de esto? Porque todavía falta, pero es interesante ver cómo aquí nos está retratando parte de lo que ya sabemos todos, ¿no? Cómo está George Soros financiando muchos de estos movimientos, muchas asociaciones supuestamente civiles y democráticas, ¿no? Para empezar a fomentar ciertas ideologías que ellos quieren. Pero continuemos, adolescencia perpetua. Aquí, esto es importante porque es parte de la infantilización social. El doctor Eric Trist usaba técnicas de manipulación psicológica para prolongar la adolescencia. Parte de ese 0,01% consciente de quién es y qué hace.
fue Eric Trist, psicólogo que estudió en Yale, School and Bones, recuerden, y fue alumno de B.F. Skinner. Trist observó la posibilidad de modificar la conducta. De hecho, lo llamaban conductivismo, behaviorism, a través de ciertas técnicas. Existe una palabra clave en el conductivismo de masas: crisis. ¿Cuál es la época más crítica de todo ser humano? Es la adolescencia. Por ello se busca prolongar la adolescencia de la población en sendos límites para prefabricar una sociedad global infantil, inmadura, descentrada, irreflexiva, dispersa, distraída y maleable. En civilizaciones normales, la adolescencia era corta y natural lapso de tiempo, 1 o 2 años, a los 15 o 16 años, que precedía las responsabilidades de la vida adulta. Tras 100 años de trabajo de los think tank globalistas, esta adolescencia pues es un amorfo tiempo extendido desde los 10 años hasta unos interminables 30 y tantos, 40 y tantos o incluso más, ¿no? Saben que la mejor forma de garantizar la erradicación de relaciones interpersonales profundas es instigar a tener varios compañeros sexuales durante los críticos años de la adolescencia. Y señores, aquí como paréntesis, recordarán este programa que hice sobre el síndrome de Peter Pan, ¿no? Bueno, había una persona, un joven que, bueno, quizás no era joven, que decía: es que estás equivocado, ya hay estudios por ahí que dicen que efectivamente la adolescencia se ha extendido, ¿no? O sea, dando por sentado que todo esto que estábamos mencionando acá es verdad. Y diciendo: es que no tiene nada de malo comportarse como tal a una edad avanzada, unos 30 y tantos. ¿Se dan cuenta cómo se ha ido normalizando todo esto? Ahora, saben que la promiscuidad asegura en la sociedad la incapacidad de aceptar un compromiso amoroso como base para la formación de una estructura familiar. Saben cómo demoler una estructura social sana, porque llevan siglos estudiándolo. A través del mass media se sexualizó a los prepubertos y se prolongó el infantilismo en edades avanzadas, tal y como el Dr. Trist teorizó, hablando de lo deseable que era lo que él llamó adolescencia perpetua. ¿Por qué hacer a la población mundial una masa eternamente adolescente? Pues bien, la adolescencia es un consumidor nato. El adolescente gasta más, el adolescente es pusilánime y sobre todo, el adolescente no es ni un niño ni un adulto, es decir, es completamente dependiente y al mismo tiempo es incapaz de formar una estructura familiar independiente. Abran los ojos y miren a su alrededor. Aquí, medios y herramientas de propaganda global. Joseph Goebbels, él por ejemplo, profundo conocedor y admirador del trabajo de Burns, dejó en sus escritos sobre Weltanschauungskrieg en 1939: en las próximas décadas tendremos medios suficientes para modificar completamente la percepción que el europeo tiene del mundo. Estos medios, ya lo señaló Levey y después Russell, eran medios técnicos, o en definitiva tecnológicos. La propaganda se servirá de los nuevos medios de comunicación que aspiran a tener un alcance global a lo largo del siglo. Y la industria del deporte, Goebbels dijo con referencia a los Juegos Olímpicos de Berlín en el 36, este grandioso evento será la demostración experimental que mostraremos al mundo de nuestras ideas. Paréntesis a esto. Extrapolemos estos Juegos Olímpicos, que era algo visto a nivel mundial, con lo que está sucediendo ahora en las redes sociales, con lo que sucede por ejemplo con estos grandes, y pongo entre comillas, influencers o youtubers que tienen como PewDiePie y todas estas cosas que salen ahí, ¿no? En el YouTube Rewind. ¿Por qué creen que estuvo tan odiado eso? ¿Y por qué creen que YouTube se replanteó esto de querer quitar este pulgarcito para abajo? Porque quieren que todo sea de cierta manera hecho para que la gente lo consuma y que todos crean que estas cuestiones que ellos nos están bombardeando día con día y con todas estas técnicas tan avanzadas de manipulación y de propaganda, que las consumamos así porque sí. La gente ya no es tonta, pero si se adormece, va a seguir siendo como hace un siglo o hace algunos años atrás, ¿no? Vamos a continuar con esto.
Y bien, el poder propagandístico del deporte es inmenso en la sociedad global, incide con virulencia en la emotividad de las masas para transmitir contenidos pseudo-heroicos a niños y adultos, erradica las referencias viriles genuinas de la cultura para sustituirlas por modelos comportamentales prefabricados. Por ejemplo, un niño hindú normal crecía escuchando historias de Arjuna. Un niño español normal se criaba escuchando las leyendas del Cid Campeador. Un niño egipcio normal aprendía de los relatos que se escuchaba de Dhul Nun. Y en el mundo globalizado, esa autenticidad cultural fue sustituida por Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Kobe Bryant, Tiger Woods, Michael Phelps y compañía. La industria del cine. Si el deporte es la principal herramienta de propaganda global sobre los instintos activos masculinos, la industria del cine se sirve de la pasividad inherente a todo espectador para llevar a cabo una profundísima manipulación psicológica. Y que nadie lo dude, el cine es un medio propagandístico. Como industria nació en Los Ángeles a principios del siglo XX. Y en él siempre prevaleció la producción por encima de cualquier dirección artística o trabajo interpretativo a sueldo. El dueño de una película es siempre el productor. El cine no es un medio artístico en el que se insertó una industria. No. Es una industria de propaganda en la que dentro existen destellos artísticos que en última instancia están a sueldo de la producción. En palabras aún más claras, el cine no es el séptimo arte, sino que es, y siempre fue desde su aparición, la principal herramienta de propaganda global, sobre todo después de la crisis de los años 40. El cine de Hollywood ni tan siquiera es rentable en términos económicos. De nuevo, la financiación de una herramienta propagandística, que en este caso, el cine, todo ello, se apoya en una sofisticada estructura de fundaciones, entidades privadas y subvenciones públicas más interesadas en su función propagandística y publicitaria. ¿Se han preguntado cuánta gente tendría que ir al cine y pagar su entrada para pagar los cachés de Steven Spielberg, Angelina Jolie o Tom Hanks? No hay gente ni salas de cine en el mundo suficientes para sufragar estas cifras, y hay otros financistas y otros intereses. ¿Cuál es la función simbólica de una estrella? Entre comillas, pues es la de guiar, la estrella polar o el crucero del sur. Él nos guía, la estrella del oriente guía a los Reyes Magos. Alguien bien guiado es alguien con estrella. Obsérvese que se ha creado un explícito sistema de estrellas, Star System, literalmente así llamado. La población mundial es guiada científicamente por unas referentes comportamentales sistematizadas, que son las estrellas del cine. Para formar parte de este sistema estelar, además de ser actor, hay que tener algunos de los siguientes requisitos: o ser de origen judeo-askenazista, o estar divorciado, o tener un pasado problemático con las drogas y el alcohol, o en muchos casos los tres al mismo tiempo. De forma descarada, algunas de esas referencias estelares se presentan como embajadores de buena voluntad de la ONU, como otros caballeros de la reina de Inglaterra, y otros directamente como directores y miembros de entidades educativas, academias artísticas, fundaciones filantrópicas, ministerios de la cultura, universidades varias. Estos sinvergüenzas son las referencias comportamentales de todo el mundo globalizado, y a estas alturas la influencia de estas herramientas de ingeniería social se encuentran en extremo desbocadas. Ahí, como paréntesis, ¿se acuerdan de esta portada de The Economist en el mundo en el 2019? Veían que ahí aparecía la Mona Lisa, pero pintada como Angelina Jolie. Bueno, ella va a tener un papel bastante importante como embajadora mundial de todas estas, vamos a decirlo así, caravanas humanitarias, entre comillas. Vamos a continuar. Toda la industria del sexo y porno está diseñada para esclavizarte, no para el placer. La industria del sexo conviene tomarse en serio como enemigo a la llamada industria del sexo. En volumen de negocios solo tiene parangón con la industria del cine convencional. Si se estudia su financiación y su origen, se comprende qué función propagandística tiene. Con la porno, tal y como lo dice el opio o la cocaína, ocurre que los primeros consumidores y traficantes formaban parte de la misma élite política. Los primeros pornógrafos fueron los nobles europeos e industriales norteamericanos más o menos pervertidos.
Con las revoluciones culturales de los 70 y los 60, la población tuvo acceso libre a la porno a través de empresas con el mismo origen que las cinematográficas. Hollywood está al lado de San Fernando Valley. Para comprender rápidamente la importancia de esta industria en el plan global de la destrucción cultural, basta saber que uno de sus magnates, Hugh Hefner, fue asistente registrado de varias reuniones Bilderberg. ¿Por qué comparten mesa tipos como Hugh Hefner y Larry Flynt con tipos como Henry Kissinger o David Rockefeller? Insisto en que hay que tomarse en serio la amenaza de la industria porno. Ataca y arrasa cimientos culturales con poquísimo esfuerzo, rápido y en masa. No se trata solo de que el onanismo desvitalice al consumidor de estos contenidos hasta límites que prácticamente ningún moderno va a reconocer por un hipócrita pudor. Esta porno de masas va más lejos. La misma actividad sexual se muestra como una manera de masturbación con otro cuerpo, profanando toda valencia sagrada de sexualidad. Personalmente me niego a pensar que existan tantos onanistas dispuestos a pagar como para mantener una estructura empresarial que mueve tantos millones de dólares. Como lo que ocurre en el cine convencional, el cine porno se apoya en la fundación suministrada por entidades interesadas en su papel propagandístico, porque ésta se suministra todos los contenidos propios de la decadencia civilizadora: homosexualismo, sodomita, lesbianismo, pornografía, bestialismo, necromancia, sadismo, todo. Si comparamos Sodoma con nuestro mundo feliz, entre comillas, del siglo XXI, parece que la ciudad bíblica sería clasificada como softcore, la industria de la música. Aquí, la música es otra herramienta propagandística de primer orden, apoyada en una industria específica. Pues al fin y al cabo, ¿a quién no le gusta la música? Para mejor comprensión, en este artículo se ha citado a Sir Charles Darwin, Sir Thomas Henry Huxley o Sir Bertrand Russell. ¿Qué tendría en común toda esta gente con tipos como Paul McCartney, Mick Jagger o Elton John? Pues que los unos y los otros, todos ellos tienen un título de Sir británico y son caballeros de órdenes de la corona de los Windsor. Una institución política como la corona jamás va a conceder honores a alguien que no colabore con sus intereses. El valor artístico es irrelevante, pues la función de estos sires, en cuanto a sires, es propagandística. Científicos, periodistas, militares son meras herramientas de los intereses imperialistas y por ello reciben condecoraciones y honores de instituciones político-militares. Lo mismo ocurre con la industria pop, que es otro brazo del mismo plan de agresión. Y ahora, en última instancia, las fuerzas militares, la psicología de masas aplicada a la ingeniería social y a la industria pop colaboran estrechamente entre ellas. Desde los años 60, periódicas revoluciones culturales, entre comillas, son implementadas para arrasar los sustratos culturales genuinos de todos los pueblos y, de paso, introducir ciertas drogas en la población. La música pop es algo así como la banda sonora que estas revoluciones Pret a Porter utilizan en su imposición comportamental y manipulación social. Cada década tiene su, entre comillas, revolución, con su droga estrella y con su artista estrella. En los 60 el LSD con su pelele Brian Jones, drogadicto, muerto en extrañas circunstancias. En los 70 la heroína con su pelele Sid Vicious, también igual, muerto en extrañas circunstancias. En los 80 los antidepresivos y ansiolíticos y con su pelele Michael Jackson, drogadicto, muerto en extrañas circunstancias. En los 90 la cocaína con Kurt Cobain, igual, muerto en extrañas circunstancias. Las revoluciones pop siguen un patrón repetido: devastación cultural, imposición de referencias comportamentales, introducción social de alguna de estas drogas. La única diferencia esencial entre las diferentes revoluciones pop es que en cada década se consigue alcanzar mayores cotas de pues las herramientas de propaganda cada vez son más numerosas y potentes. El último y más salvaje ejemplo de esta imposición cultural es el llamado hip hop. Una vez más,
hay que saber discernir entre la manifestación cultural legítima de un pueblo y la utilidad de manipulación cultural del plan globalista extrae. El pueblo afroamericano es una de las comunidades más castigadas por la ingeniería social tecnocrática. Este pueblo fue usado para proyectar una revolución cultural global, aplicada en todo el mundo, con unos contenidos claros: culto a la violencia, las drogas, el dinero, el crimen y la misoginia. Con la cultura hip hop, la música pop como herramienta en manos de la ingeniería social global llegó a un nivel de devastación sin precedentes en la historia de la globalización cultural. Paréntesis, señores, esto evolucionó al reggaetón. Ahora, esta industria del entretenimiento, todos estos medios propagandísticos globales, deporte, cine, porno, música pop, etc., se presentan con el pretexto de ofrecer un inocente entretenimiento. De hecho, ellos hablan de una industria del entretenimiento como un cajón de sastre donde entra todo tipo de propaganda. Fíjense bien en la palabra entretenimiento. El entretenimiento es la acción de entretener, y definido por la RAE, entretener no es sino distraer a alguien impidiéndole hacer a alguien. Es decir, no hay entretenimiento posible sin la voluntad de alguien que busque impedir algo al entretenido. ¿Qué pretende impedir la industria del entretenimiento? ¿Impedir qué cuestiones? ¿Que te esfuerces? ¿Que razones? ¿Que luches? ¿Que veas? ¿Que hables? ¿Que ames? ¿Que leas? ¿Que escribas? ¿Que pienses? En definitiva, que vivas. Por ejemplo, Zbigniew Brzezinski dijo en 1970 en Between Two Ages que en la próxima década va a resultar prácticamente imposible la existencia de un pensamiento propio. ¿Acaso piensan que el señor Brzezinski está interesado en tu diversión? Pues lo está. Existe una industria del entretenimiento que produce cacharros que incluso fueron llamados sistemas de entretenimiento, Entertainment System. Recordamos la adolescencia perpetua del Dr. Trist y la intención de infantilizar a la población global. Hace décadas apareció en escena algo referido con la palabra juego, game en inglés, es decir, algo para niños. Este juego no se comercializó solo para niños. En su desarrollo se puede hacer un seguimiento de los contenidos y asegurar categóricamente que todo esto es muchísimo más que un juego. Es una potentísima plataforma de propaganda global con la influencia de masas en constante crecimiento. Esos son los llamados videojuegos entre comillas. Esta industria del videojuego ofrece algo novedoso con respecto a la industria del cine, una ilusión de interacción. Ante una película, el espectador, pues, por lo general está pasivo, tragando contenidos. Y ante un videojuego, el jugador cree estar interactuando en una trama, por supuesto. La actividad se reduce a los movimientos de las manos sobre el llamado joystick o el gamepad. El videojugador se involucrará emotivamente con lo que está presenciando a través de su ilusoria participación, y resulta previsible que sus apologías y publicistas aseguren que el videojuego no es más que un juego como el ajedrez, las damas o el mancará, pero no es así. Los contenidos están científicamente escogidos y en la industria están involucradas las mismas instituciones, entidades, universidades y las mismas corporaciones paraguas que están detrás del deporte, el cine o la porno. Existen extremos ya alcanzados como videojuegos consistentes en ser un criminal proxeneta, por ejemplo los juegos de Rockstar Games, que son buenísimos, pero ahí está todo esto: atropellar mujeres embarazadas, como en Carmageddon de Stainless Games, realizar orgías sexuales, como en Sex Friend de Stonehead, en algunos como por ejemplo en estos de Kratos, ¿no? Donde está en sus juegos de God of War. En el extremo del entretenimiento ya existen videojuegos que ofrecen una vida alternativa a la vida real, una vida virtual, una cibervida, Second Life de Linden Research. Y es que estos juegos hace tiempo que dejaron claras sus intenciones: crear una realidad paralela, virtual y paradójica en el sentido de que no puede ser real. El desarrollo de esta herramienta como medio propagandístico llevaría el poder de manipulación psicológica hasta límites difíciles de predecir. Preferimos ceñirnos a la actualidad. Si la industria del entretenimiento sigue desarrollándose al mismo tiempo y al mismo ritmo que lo está haciendo,
ni los más optimistas pueden alejar los próximos años que señaló Brzezinski en 1970 del futuro más inmediato. Los medios de propaganda global y psicomanipulación de masas habrían llegado a este momento a la culminación de su expansión exterior. Y señores, aquí hay algo importante, ¿no? Porque hablando de videojuegos, ¿qué es lo que está pasando con esta, que muchos le podemos llamar crisis de los videojuegos, ¿no? ¿Qué está pasando con esta falta de contenidos, con este quitar el single player y hacer todo en línea, sin contenido realmente ni historia? Todo es una manipulación y un fin de que creas que tú no eres ya nadie, tú ya no representas nada, tú representas el colectivo y estás luchando con el colectivo en todos estos juegos como el nuevo de Anthem, ¿no? Vean, dense cuenta. Y ahora, continuando con el artículo, en ese momento, la escalada de control sobre el ser humano se concentrará en su interior, en la propia tecnización de su organismo y fisiología, con control absoluto sobre el exterior del individuo y su contexto social. Es lo que ha hecho durante todo el siglo XX. La tecnocracia global a lo largo de este siglo XXI se sumergirá en el control de su interior y su computarización psicológica. Este viaje infernal ya ha comenzado. En esta era abierta, la propaganda global ya no tendrá como producto una ingeniería social tal y como ya conocemos. Empieza a ser aún más horrible al controlar ya no solo el exterior y lo social, sino el interior y lo psicológico-fisiológico. Esta industria propagandística global arrojaría una ingeniería psíquica. El siglo XXI se presenta así para la tiranía científica, la sociedad, lo que ya Lee Brown valorizó como masa. Ya estás controlado. Ahora resta controlar directamente al individuo. La era tecnocrática. El doctor en ciencias políticas de la Universidad de Harvard, ya citado, Brzezinski, escribió en el 72: la era tecnotrónica involucra la aparición gradual de una sociedad más controlada. Tal sociedad será controlada por una élite no contenida por los valores tradicionales. Miren lo que dijo. Y la aparición gradual de esta sociedad no es un fenómeno espontáneo, sino que responde a un proyecto de ingeniería social global apoyado en una ciencia específica y ejecutada por medios técnicos, tales y como se ha explicado en el artículo. Esa aparición gradual, entre comillas, que Brzezinski anunció en estos años 70, en los años 90 se convirtió en algo visible. Por ejemplo, recordemos a George H. Bush, ¿no? En el 91, y su célebre frase: "It's coming in the view". Y en el siglo XXI es palpable, una sociedad global uniformada y controlada por medios técnicos en manos de una reducida minoría que proyectan sucedáneos culturales, ideológicos y religiosos a una población en la que han arrasado su sustrato intelectual y espiritual genuino a lo largo del último siglo. En efecto, tal y como dijo y dice Brzezinski, esta sociedad ya está controlada por una élite no contenida por los valores tradicionales. Lo que da cohesión a esta élite no es ninguna familia, ni raza, ni religión. Es la perpetuación de su oligarquía a través de herramientas tecnológicas y científicas. ¿Por qué creen que Netflix en sus adaptaciones pone cosas totalmente que ahorita son memes, ¿no? Se burlan de todo. Miren la adaptación de Netflix. ¿Por qué quieren hacer toda esta mezcolancia de cualquier cosa? Ahora, para dicha perpetuación es necesario arrasarlo todo, resquicio de sustrato cultural genuino, cualquier base de una comunidad humana, toda estructura de agrupación y cooperación. Y bueno, hasta aquí el videoprograma, amigos míos. Espero que les haya gustado, porque es bastante fuerte este tema y da para muchas más, ¿no? Da para mucho más, da para muchos temas y muchos videoprogramas para poder tejer y sacarle tela a todo esto que muchas veces sabemos, pero que olvidamos. Que muchas veces nos damos cuenta hasta que ya tenemos ahí todo el bombardeo de medios de entretenimiento, en el cual te das cuenta cómo es que todo esto no queda nada más en una mera, vamos a ponerlo, pues conspiración, una teoría de conspiración, sino que está pasando. Si quieres ver esto, nada más métete a Netflix y ve sus series originales, ve al cine
y ve cómo han cambiado hechos históricos y ponen gente que ni siquiera nada que ver. Vean los videojuegos, cómo también incluso modifican la historia a voluntad. Vean, o sea, dense cuenta. Y quienes controlan todo esto, moldean las sociedades. Cree alguien que está viendo alguna serie histórica que así fue, pero que nada tiene que ver realmente con el estricto, pues, hecho de cómo ocurrieron los hechos históricos, ¿no? Como esa serie de Netflix sobre Trotsky. Pero bueno, hasta aquí los voy a dejar, amigos míos. Se despide Pablo de su Granja Humana MX. Recuerden esto siempre, piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos, amigos. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias a todos aquellos que me acompañaron en el Premier. Y también si estás en la posibilidad de apoyar al canal, en www.patreon.com/La Granja Humana MX. Ahí puedes dar una aportación, si nada más si estás en la posibilidad, si no, no se preocupen. Y también agradecer a mis mecenas, a mis Patreons, aquellos que han apoyado este canal, tanto en superchats o a través de Patreon. Muchas gracias, en especial a Gabriel López, a Mauricio Reyes, a Ricardo Florentino, a Orlando Hernández, a Luis Rivas, a mi tocayo Pablo Sánchez, a Ignacio Ochoa, a Giovanni Emanuel Escobar Trinidad, Sara Salgado y Miguel Ángel Rubalcaba Escutia. Muchas gracias, amigos míos. Ahora sí se despide Pablo de su Granja Humana MX. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.